Anita, ¿qué haces ahí arriba? Estoy en las alturas. Pero- Fijaos dónde me he tenido que subir. Pero Anita, Nunca en la vida. Nunca en la vida me he tenido que subir a un cajero para poder sacar dinero. La cosa es que vamos a visitar la siguiente parada del día. Vamos a visitar el Templo Coral, que es una sinagoga que está justo aquí al lado. sí. Hemos ido, la entrada son 20 lei, pero nos han dicho que solo se puede pagar en efectivo, así que justo al lado tenéis un banco donde estamos nosotros Sí. y vamos a sacar dinero. Y tiene como curiosidad de que hay que subirse a un A una historia aquí que pagué. altillo. Así que nada, vamos a sacar dinero y ahora os enseñamos el templo. Bueno, pues mira, aprovechamos y así os enseñamos cómo son los billetes de Rumanía. Estos son de 50 leis, que son más o 50 lei menos cada uno, en euros 10 euros. en total. No, cada uno. Ah, 10 Cada- euros. Bueno, estos cada- son 20 euros. Sí, exactamente. Para que hagáis una. 20 euros. 20 euros. Así que nada, nosotros nos vamos a gastar ahora 40 leis Mm, en entrar al templo. sí, Y nada, lo demás por si acaso. exactamente. Para Bueno. comer cositas. Eso, que hoy vamos al Karuku Bere a comer. Eso. ¡Chao! Hola, hola. Hola. Después de ver mis aventuras en el banco, Sí. que eso tiene razón, Chum, chum, chum. porque para visitar el magnífico templo que tenemos justo aquí detrás, se llama el Templo Coral, está como a unos 5 minutos caminando de la Plaza Uniri, Mm, que ya la habéis visto hace un ratillo. Datos importantes, por eso estábamos en el banco. Solo se puede pagar en efectivo para la entrada. Y el banco justo al lado. Está ahí al lado, sí. Son 20 leis Sí, a día de hoy. Unos 4 euros. aproximadamente 4 al euros. cambio. Y Sí. también hay que traer un documento nacional de identidad. O sea, un pasaporte, un DNI, lo Que no hace falta que lo traigáis físico, porque nosotros lo exactamente, tenemos con una foto en el móvil. En el móvil Y va. con eso les vale, apuntan Sí. tu nombre, te preguntan por el país, es simplemente por seguridad. De hecho hay policía aquí a la entrada, Mm, esperemos que no sea por nada importante. De todas formas, No. esta sinagoga es la sinagoga más grande de Rumanía. Fue construida a mediados del siglo XIX, entre 1857 y 1867. Es una maravilla por dentro. La verdad es que sí. Enseguida la vais a ver. Es una maravilla por dentro y hacen visitas en inglés gratuitas. Ha hablado un poquito de español el Sí, chico, dice que un también a pelín de veces las español. suelas en español, pero mayormente en inglés. Mm. Pero bueno, si no, como nosotros nos hemos quedado un ratito a la visita en inglés, Mm. pero podéis visitarla por dentro, se pueden sacar fotos, se pueden sacar vídeos, si Vídeos. no, no lo veríais. Está claro. Pero realmente vale la pena. Mm. Así que nada, nuestra siguiente parada no está muy lejos de aquí, Mm. en un pequeño parque, y vamos a ver algo bastante curioso, que es el kilómetro cero de Bucarest. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down, I told you so. Oh, how I wish I didn't care, that we were okay, that I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking by myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. ¿Dónde estamos, Anita? ¿Dónde estamos? Pues después de haber visto la iglesia nueva de San Jorge, que es una absoluta maravilla, yo no sé por qué, personalmente a mí las iglesias
ortodoxas, me llama muchísima atención por la decoración que tienen. Pero bueno, en el mismo parquecito junto a la iglesia tenéis este monumento que Víctor os va a enseñar ahora. Ahí está, esta esfera de bronce, y en el suelo tenéis la Rosa de los Vientos con sus 8 brazos, y este monumento es el kilómetro 0 de Bucarest. ¿Qué representa? Pues entre los brazos de la Rosa de los Vientos, si os fijáis en la pared, están inscritas las provincias históricas de Rumanía, y todas las distancias desde aquí a los pueblos de Rumanía se miden desde aquí. Este es el kilómetro 0. Lo curioso también es que en la esfera, el cinturón que tiene justo en el centro de la esfera, están representados los signos del zodiaco. Así que nada, me parece que todavía desde aquí vamos a caminar un poquito más al otro lado de la carretera grande. Hombre, como es el kilómetro 0, empezamos aquí, es decir, que estamos súper descansados, no llevamos horas andando, ni nada de nada. No se me había ocurrido, la verdad. Claro. Es verdad, desde aquí empezamos la ruta. Desde aquí empezamos la ruta. Deberíamos empezar la ruta desde aquí. Así que nada, las 7 horas que llevamos ya, da igual. Nada, estamos más frescos que una lechuga. Nada, tenemos hambre, no tenemos ni hambre, ni sed, ni nos nada de duelen nada. los pies, ni ni tenemos calor, ni nada, como estamos en el kilómetro 0. Pues nada, empezamos. Venga. Así que nada, bromas aparte, ya sabéis dónde está el kilómetro 0 de Bucarest. Sí. La verdad es que es súper chulo. Pensábamos que era una cosa como una plaquita en el suelo o algo, pero tiene un monumento aquí bien chulo. Todo es a lo grande. Ya lo sabéis, el Parlamento, la catedral, el monumento del kilómetro 0. Aquí las cosas les gustan a lo grande. Muy bien que hacen. Ahora. Y justo detrás nuestra está pasando ahora mismo. A ver si lo pillamos. Sí, un poquito se ve. Ahí. El tranvía, que no sabíamos hasta ayer que tenía tranvía la ciudad. Sí. Mal por nuestra parte. Así que nada, vamos a cruzar al otro lado de esta avenida para seguir viendo más cosas de Bucarest. Chao. I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny, but I'm not quite there. Ready. ¿Dónde hemos llegado, Amita? Pues hemos llegado a la Plaza de la Revolución, uno de los lugares más importantes en la historia de Rumanía, porque aquí el 21 de diciembre de 1989 el pueblo rumano se levantó contra el régimen comunista y consiguieron derrocarlo. Tenemos un edificio justo enfrente de nuestra, que ahora os enseñamos. Ese edificio enorme, eso era la antigua sede del Comité Nacional del Partido Comunista, el antiguo parlamento, donde desde el balcón central Nicolás Ceausescu intentó dar un discurso, obviamente el que fue abucheado, porque ya sabéis que no era un personaje tal como había tratado al pueblo. Y ese mismo día intentó escapar, porque lo abuchearon y por todo lo que pasó aquí. Intentó escapar conjunto con sus cosas con un helicóptero. 4 días más tarde los cogieron y los ejecutaron. A partir de ahí empezó otra nueva etapa para el pueblo de Rumanía, y ahora pues poco a poco van, digamos, entrando en una etapa nueva. Recuperándose. Sí, digamos. poco a poco. Aunque todavía en la ciudad hemos visto, hay mucha combinación de edificios muy modernos, edificios estilo parisino de antes de la guerra, y todavía como este y con muchos de viviendas normales, edificios de la época comunista. Digamos que es una especie de combinación de mezclas curiosas que hace que, digamos, que le dé un toque distinto a la ciudad, y también por la que recomendamos visitarla. Volviendo a esa época, aquí se produjeron muchas revueltas, hubo muchas muertes desgraciadamente, y para conmemorar todos esos hechos se hizo un monumento que está justo aquí a la vuelta de la esquina, que es muy bonito y representa a las personas que perdieron la vida ese diciembre de 1989, y que os vamos a enseñar enseguida. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long. En la calle Victoria, por la que acabamos de bajar, escondido está este pasaje que así de primera, pues tiene un estilo, un ambiente así curioso, como de viejo.
Bueno, decadente. Viejo, decadente, sí. La zona que veis alrededor era parte de un hotel que se cayó en desuso y se pasó a convertir en un burdel. Durante el comunismo se prohibió la prostitución y la construcción que veis ahora pasó a ser un edificio con pequeñas casas donde actualmente vive gente. Y un poquito más abajo del pasaje de los ingleses tenéis el pasaje Victoria, que es conocido ahora mismo por los paragüitas de colores, que los hay en muchas ciudades. Ahora mismo está lleno de restaurantes y de bares para tomar algo, pero este pasaje tiene mucha historia, porque los edificios que veis a ambos lados del pasaje era donde vivían las familias ricas de Bucarest. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, obviamente todo cambió, el pasaje se abandonó y no fue hasta el año 2010 cuando el gobierno de Bucarest lo compró, lo rehabilitó para darle una segunda vida. Y ahora mismo es el lugar perfecto para comer si estáis por la zona. Long ago. Oh, how I wish I didn't care if I was okay. That I could just erase, rewind, let it roll. But now I... ¿Y ahora qué vamos a hacer, Víctor Manuel? Pues ahora a comer, que ya es hora. Que ya es hora. Así que nada, como prometimos el otro día, vamos a comer aquí, en Karukubere. A ver qué encontramos y después os enseñamos también, Cositas ricas. seguro, algún plato típico por ahí que queremos probar. Y después os enseñamos un poquito el restaurante por dentro, que es una auténtica chulada. Nos vemos. been there, done that. And now I'm fine by then. We were on a high, but now we're letting go. And finding the way back is all I know. Pues ya estamos en el restaurante, en el famoso Karukubere que os enseñábamos el otro día. Ese es el plato, gracias Víctor, que nos vamos a comer, vamos a compartir. Es un plato típico de aquí de Rumanía que se llama sarmala. Esto que tenéis aquí son rollitos de col rellenos de carne, que viene acompañado de estas bolitas que es polenta, y el chili que Víctor se lo va a comer. Madre mía, eso tiene que picar la leche. Y viene acompañado con crema amarga. Así que nada, vamos a comer. Gracias por el chili. Adiós. All I know